Bienvenidos a este episodio especial. Hoy nos acompaña Santiago, historiador económico especializado en el desarrollo empresarial colombiano. Santiago, es un placer tenerte aquí. Gracias, Vanessa. Es un honor estar contigo para hablar sobre un tema fascinante, los orígenes del empresariado colombiano. Santiago, cuando pensamos en la historia económica de Colombia, solemos pensar en una sola narrativa, pero tú nos propones algo diferente, ¿verdad? Exactamente, Vanessa. La historia económica de Colombia no es una, sino múltiples historias que corren en paralelo. En el siglo XIX y principios del XX, mientras se consolidaba la República, surgían en el país modelos empresariales tan diversos como su geografía. No existía un único tipo de empresario colombiano. ¿Y a qué se debe esa diversidad? Las condiciones regionales forjaron perfiles distintos, con lógicas de acumulación de capital y visiones de negocio particulares. En este episodio vamos a analizar 3 arquetipos empresariales pioneros que marcaron profundamente nuestras regiones. ¿Cuáles son esos 3 arquetipos? Tenemos al empresario colono de Antioquia, al comerciante cosmopolita de la costa Caribe y al capitalista ligado al poder central en la sabana de Bogotá. Cada uno con características únicas que, hasta hoy, marcan las identidades económicas regionales del país. Comencemos con Antioquia. ¿Qué hacía tan particular al empresario antioqueño? El desarrollo empresarial en Antioquia estuvo marcado por el aislamiento geográfico y una base económica inicial en la minería de oro. Pero lo interesante es que el capital que surgió de la extracción minera no fue ostentoso, sino reinvertido sistemáticamente. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de estos empresarios? Por supuesto, figuras como Carlos Coriolano Amador o José María, conocido como Pepe Sierra, encarnan este modelo. Su capital inicial, producto de la minería y el comercio, se diversificó hacia la agricultura, especialmente el café, la ganadería y posteriormente la industria textil y de alimentos. ¿Cómo era la estructura de estas empresas antioqueñas? La estructura era predominantemente familiar. La confianza y los lazos de parentesco suplían la falta de un sistema financiero formal. Este modelo se caracteriza por una ética de trabajo austera y una propensión al ahorro y la inversión. Anne Twinham, una historiadora que ha estudiado este fenómeno, describe muy bien estas características. Hablemos de la colonización antioqueña. ¿Fue solo una expansión territorial? No, Vanessa. La colonización antioqueña hacia el sur, en lo que hoy es el eje cafetero, no fue solo una expansión demográfica, sino también la exportación de un modelo empresarial basado en la pequeña y mediana propiedad y en una red de comercio que conectaba las zonas de producción con los puertos. ¿Y qué impacto tuvo esto en el desarrollo de la región? Este proceso creó un mercado interno robusto que sirvió de plataforma para la posterior industrialización de Medellín. Fue fundamental para consolidar a Antioquia como una de las regiones más industrializadas del país. Ahora pasemos a la costa Caribe. Imagino que el perfil del empresario costeño era muy diferente. Completamente diferente, Vanessa. El empresario de la costa Caribe, particularmente en Barranquilla y Cartagena, operaba con una lógica distinta. Su mundo no era la montaña, sino el mar Caribe, la conexión directa con Europa y Norteamérica. ¿De dónde provenía su capital? El capital aquí era de naturaleza comercial y financiera, no productiva en su origen. Estos empresarios eran antes que nada importadores y exportadores. Su negocio era conectar a Colombia con el mundo. He escuchado que los inmigrantes jugaron un papel importante en la costa. ¿Es así? Absolutamente. Una característica distintiva de esta región fue el papel de los inmigrantes. Alemanes, como los representados en la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, conocida como SCATA, judíos sefardíes y árabes, a veces llamados turcos, dinamizaron la economía local. ¿Qué aportaron estos inmigrantes? Introdujeron nuevas prácticas comerciales, casas de crédito y representaciones de empresas extranjeras. Personajes como Ernesto Cortizós son emblemáticos de esta mentalidad global. El empresario costeño acumulaba capital a través del control de las rutas de transporte fluvial por el río Magdalena, la gestión de aduanas y la especulación con bienes importados y productos de exportación. ¿Qué productos se exportaban principalmente? Tabaco, café y cuero.
fueros eran los principales. Su visión era cosmopolita, pero su impacto en la industrialización del interior del país fue más indirecto, principalmente como facilitador del comercio exterior. Y finalmente, Santiago, hablemos de Bogotá y la Sabana. ¿Qué caracterizaba al empresario de esta región? En el altiplano cundiboyacense y la sabana de Bogotá, el origen del capital estaba estrechamente ligado a dos fuentes, la tierra y el Estado. El empresario de esta región era además un miembro de la élite política y social que heredaba grandes haciendas. ¿Puedes darnos ejemplos de estas familias? Familias como los Samper o los Kopp, fundador de Bavaria, ilustran este perfil. Su capital no provenía de la colonización de nuevas tierras, sino de la explotación de latifundios tradicionales. ¿Cómo se comparaba su espíritu emprendedor con el del empresario antioqueño? A diferencia del antioqueño, su aversión al riesgo era mayor y sus inversiones buscaban seguridad, muchas veces a través de contratos con el gobierno o de la creación de los primeros bancos. La cercanía al poder político les permitía obtener ventajas importantes. ¿Qué tipo de ventajas? Por ejemplo, aranceles proteccionistas para sus nacientes industrias de alimentos, bebidas como la cerveza, textiles y fósforos. El empresariado bogotano fue menos un motor de expansión económica regional y más un agente de consolidación del poder económico y político en el centro del país. Entonces, su actividad empresarial estaba muy vinculada con el poder político. Exactamente. Su actividad empresarial estaba imbricada con la burocracia y la alta política, un contraste marcado con el pragmatismo del antioqueño y la visión global del costeño. Santiago, antes de despedirnos, ¿qué lección principal deberían llevarse nuestros oyentes de esta conversación? Que el desarrollo económico no es uniforme y no puede serlo. Cada región tiene su propia historia, su propio ADN empresarial. Reconocer y respetar estas diferencias es fundamental para diseñar políticas efectivas y para entender cómo funcionan realmente los negocios en Colombia. Una lección valiosa sin duda. Santiago, muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros y por ayudarnos a entender mejor los orígenes del empresariado colombiano. Gracias a ti, Vanessa, y a todos los oyentes. Ha sido un placer compartir esta historia que es, al fin y al cabo, nuestra historia como país. Y con esto concluimos este episodio sobre los forjadores de región. Recuerden que entender nuestro pasado económico nos ayuda a construir un mejor futuro. Hasta la próxima.